Y pues vamos a continuar entonces con nuestra clase sobre la serie Enraizados en la Palabra. Y la clase de esta noche se llama Aprendiendo a estudiar la palabra. Aprendiendo a estudiar la palabra. ¿Qué estamos haciendo en este mes de abril? Durante cada jueves estamos tratando de motivarnos a estudiar la Biblia. Básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer, tratando de motivarnos a estudiar la Biblia, de recordar lo increíble que es estudiarla, de recuperar esas ganas de profundizar en la palabra, porque reconozco que en esta pandemia muchos creyentes perdieron su disciplina de estudio bíblico. No debió haber sido, pero se perdió. Hay muchos que han dejado de leer la Biblia, hay muchos que han dejado de estar cerca de la palabra, y ya entendimos también en la primera clase que esa es una de las causas que Jesús argumentó de por qué la gente pierde su fe, porque se alejan de la palabra. Así que lo que queremos hacer es regresar a la palabra, ¿ok? Y en esta clase vamos a hablar de técnicas de estudio bíblico. Te voy a compartir una lección que es la que usamos para el taller de jóvenes cristianos, curiosamente, pero que está muy buena. Cada vez que la comparto me gusta porque nos da como una base muy práctica de cómo mejorar nuestro estudio bíblico. Así que más que una clase como te he dado las anteriores, de devocional, de reto, lo que sea, más bien hoy va a ser algo práctico. Quiero darte formas de estudio bíblico y en la siguiente semana vamos a profundizar en el tema de la exégesis bíblica, un estudio un poco más avanzado. Te voy a enseñar algunas técnicas de cómo estudiar la Biblia de forma más avanzada, más profunda, pero hoy vamos a comenzar por el inicio. ¿Cuál es el inicio para un buen estudio bíblico personal? Lo primero es tener una actitud correcta. Siempre va a ser lo primero. Todo empieza con la actitud con la que nos acercamos a la Biblia. ¿Okay? ¿Y cuál es esa actitud? Segunda de Timoteo 2:15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Otra traducción dice que traza correctamente la palabra de verdad. Y esta palabra de rectamente o correctamente, desde el griego, implica primero, bueno, más bien cuando dice esfuérzate, es la primera palabra que estamos analizando, desde el griego spodazo, implica hacer el mayor esfuerzo, hacer lo mejor posible, estar ansioso por, no es de, ay, échale ganas, haz lo que puedas. La Biblia nos llama que realmente nos esforcemos en cuanto a lo que es manejar correctamente la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y ese término, rectamente o correctamente, viene de otra palabra griega que significa hacer un corte derecho, exponer correctamente, en este caso, el mensaje divino. Es la imagen de un surco de siembra y el surco debe estar derechito, no chueco, así todo desviado. Entonces, aquí hay un doble llamado. Por un lado, nuestra actitud debe reflejar un esfuerzo por estudiar la Biblia, un esfuerzo personal. Y segundo, debemos también asegurarnos que aprendemos a manejar correctamente la Biblia, a trazar un surco recto, a usarla de una manera íntegra. La Biblia se puede usar bien o se puede mal usar. Así es que el deber de cada creyente es aprender a usar bien sus Biblias y conocerlas. Buscamos 4 cualidades para tener un buen estudio bíblico. Primero, a tener este corazón hambriento de aprender, como dijo el apóstol Pedro, que abandonáramos la maldad, el engaño, la hipocresía y que buscáramos con ansias de leche pura la palabra, como niños recién nacidos. Antes de abrir la Biblia, necesitamos asegurarnos que tenemos hambre de abrirla. Yo te animo a que dejemos la apatía, el aburrimiento al abrir la Biblia, el pesar, el sentir que es una regla que tienes que cumplir. Nada de eso. Estudia la Biblia con hambre de aprender. También 2, hay que tener un corazón obediente. Salmo 119:100, tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Esto lo estudiamos la semana pasada. Necesitamos desarrollar entendimiento a través de la palabra
y estar dispuestos a obedecerla. También hay que desarrollar un corazón disciplinado. Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Esto es cierto en la oración, pero también en el estudio bíblico. Cuando manejas una disciplina, una constancia, una técnica, un método, al final encuentras respuestas. ¿Okay? Y por último, hay que asegurarnos de tener un corazón humilde. Isaías 54, el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Un corazón humilde, un corazón que está dispuesto a escuchar, tener los oídos del alma abiertos a la palabra. Para desarrollar una buena actitud al estudiar la Biblia, asegúrate de buscar estas cualidades en ti. De hecho, cuando yo voy a estudiar la Biblia, siempre comienzo haciendo una pequeña oración antes de estudiar la Biblia. Y es un versículo del Salmo 119 que me gusta mucho y que dice, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Y esa es mi oración antes de abrir la Biblia, antes de estudiarla personalmente. Le pido a Dios que me abra los ojos, que pueda descubrir esas maravillas. Y esa es la expectativa, hermano. Tengamos una actitud como nos pide la Biblia y entonces descubriremos las maravillas. Pero ya que tenemos toda la actitud, nos hace falta una buena técnica. Así es que hoy quiero hablarte de cómo desarrollar una buena técnica de estudio bíblico. Y vamos a ir paso por paso. A lo mejor esto te va a sonar básico, pero créeme que regresando a esta pandemia, muchos tienen que regresar a lo básico, porque lo perdieron y es tiempo de regresar. Primero, selecciona una versión. ¿Ok? Tal vez entiendas cómo funciona esto de las versiones, tal vez no. Espero que con esto te quede más claro que nunca. Tienes en pantalla 2, 4, 6 versiones en español que normalmente se reconocen por sus siglas. La NBI, que es la que estamos estudiando normalmente en la iglesia, la Dios habla hoy, que por muchos años lo usamos hasta que cambiamos NBI, la Nueva Biblia de los Hispanos, la Nueva Traducción Viviente, la traducción en lenguaje actual y la Biblia textual del lado izquierdo. Bueno, para que entendamos, todas las versiones de la Biblia son traducciones y dependiendo la filosofía de traducción que haya usado el equipo que la generó, un equipo de estudiosos internacionales normalmente que generaron esa versión, dependiendo de esa filosofía que ellos tenían, es el resultado. Todas las versiones están cerca de dos extremos. Del lado izquierdo, tiene las versiones más apegadas a una traducción literal de la Biblia. Por ejemplo, en español, la Biblia textual sería la más apegada al texto original, con una traducción lo más literal posible. Si alguna vez has traducido de un idioma a otro, entenderás que no se puede siempre traducir palabra por palabra así tal cual y entonces tener un significado correcto, porque hay palabras que simplemente tienes que acomodar la traducción para que se entienda en el otro idioma. Así se tiene que hacer también con la Biblia. Si traduce literalmente palabra por palabra del hebreo y del griego, puede que el resultado en español no se entienda. Entonces los traductores tienen que acomodarle de repente para que el mensaje sea entendible. Pero si quieres la Biblia más apegada a la traducción literal de los idiomas originales, sería la Biblia textual. Te recomiendo que la consigas. Es muy buena opción. Está disponible en internet, de hecho. Puedes descargar la aplicación de la BTX, creo que la cuarta edición, y ahí la puedes tener gratuitamente. Y de ahí seguiría la Nueva Biblia de los Hispanos, o también llamada Nueva Biblia de las Américas, fue la que siguió la Biblia de las Américas. Luego está la NBI y la Dios habla hoy en medio, con lo que se llama una traducción dinámica de las escrituras, como que sacan lo mejor de los dos extremos. Y de ahí vienen las Biblias más apegadas a lo que se llama una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Es una traducción de la Biblia como diluida, como escrita en el lenguaje más entendible posible, sobre todo para las nuevas generaciones,
Pero en ese esfuerzo que hacen los traductores de hacerlo más entendible, pierde precisión y a veces el resultado ya no se parece mucho a lo que el texto original decía. Y eso le pasa a la NTV, especialmente lo vi más en el Nuevo Testamento, y sobre todo la traducción en lenguaje actual. Esas son paráfrasis, son Biblias platicadas. Yo no las recomiendo mucho como para mantener un estudio profundo, porque están muy apegadas al extremo de la paráfrasis, pero bueno, es bueno conocerlas, leerlas, saber qué exponen, ¿ok? Ya que seleccionaste una versión, ahora busca un lugar adecuado. Si lees la Biblia acostado, en el sillón o en la cama, pues te va a dar sueño y no la leas como técnica para dormirte y dormir con los angelitos, ¿no? Soñar con los angelitos, no. Que no sea la Biblia de que te arrulla. Búscate un buen lugar, un lugar adecuado, apaga la tele, quita las distracciones, trata de buscar un lugar en tu casa lo más tranquilo posible para que puedas realmente profundizar en la Biblia y pues le des también la reverencia que se merece, ¿no? El momento adecuado. Ahora, paso número 3. Aquí viene algo bueno. ¿Qué estudiar? ¿Cómo seleccionas qué estudiar en la Biblia? Bueno, aquí te doy 4 opciones sobre cómo puedes armar tus estudios bíblicos. Puedes comenzar a lo mejor con una concordancia bíblica, las concordancias son libros de referencia donde vienen, por ejemplo, para la palabra amor, es como un diccionario. Buscas la palabra amor y ahí vas a encontrar una lista de pasajes en la Biblia que mencionan la palabra amor en la versión en que está hecha esa concordancia. Tal vez la más famosa es la concordancia Strong, que ahí la tienes en pantalla, y normalmente está en Reina Valera, creo que sacaron una en NBI, y puedes buscar la palabra que te interesa profundizar y van a aparecer la lista de todas las escrituras donde se menciona amor, o fe, o paciencia, o pureza, o pecado, lo que sea, el tema que quieras. Y entonces te puedes hacer un estudio temático. Yo recuerdo en mi vida cristiana momentos de mucha debilidad espiritual, donde me tuve que hacer una autorreceta para ayudarme. Yo solito, no, mi discipulador no me lo hizo. Yo solito lo hice. Me compré una concordancia, tenía una Biblia de estudio y entonces me hice estudios para mi necesidad por un mes, cada día, seleccionando qué escrituras iba a leer cada día, para entonces todo el mes estar profundizando en ese tema que era mi necesidad en ese momento. Y me ayudó. Sigo en la iglesia, ya me quería ir, pero me ayudó a mantenerme firme. ¿Okay? Entonces te lo recomiendo. Segunda forma es el estudio de personajes. Puedes escoger un personaje de la Biblia que tal vez te relaciones con su lucha o su tema o lo que maneja ese personaje y para que aprendas de su vida y de cómo manejó la situación. Por ejemplo, si estudias a Abraham, puedes estudiar muy bien el tema de la fe o también el tema del engaño y las familias disfuncionales, porque ahí también se ve cómo la mentira era un pecado que les pegó fuerte, la cobardía. Entonces puedes aprender de él. Timoteo, puedes aprender del ministerio. Josué, de ser valiente. Luchas con la cobardía, tienes miedo, estudia Josué. El libro de José para el tema de la rectitud y la pureza. Moisés, el liderazgo. Esther, valentía también. David, adoración, relación con Dios. Ruth, lealtad. Job, perseverancia. Pablo, trabajo misionero. Ahora, ¿cómo encuentras o dónde encuentras, pues, de qué tema cada personaje de la Biblia está relacionado, ¿no? ¿Cuál es su tema central de cada personaje? Pues aquí te recomiendo que vayas a los diccionarios bíblicos. Si tú consigues un diccionario bíblico y buscas el personaje, ahí vas a encontrar cuál es el tema que maneja ese personaje y entonces podrás hacer un estudio de personajes. Tercera opción, estudia un libro completo. Ahí tienes otra tablita donde aparecen los libros, algunos libros de la Biblia y qué tema manejan. ¿Te falta sabiduría? Estudia Proverbios. ¿Quieres romper con el pecado? Estudia Jueces. ¿Te falta compasión? Estudia Lucas.
¿Tienes necesidad de crecer en valor? Estudia Josué. ¿Quieres crecer en tus relaciones de discipulado? Estudia Marcos. Y así te vas con cada libro. Nuevamente, ¿dónde puedes consultar para qué se escribió cada libro de la Biblia? En un libro como este, el Manual Bíblico MacArthur, hay libros especializados en explicarte para qué fueron escritos cada libro de la Biblia, y ahí puedes encontrar una orientación. Y finalmente, puedes decidir estudiar un comentario de un libro completo de la Biblia. Los comentarios, como he dicho antes, ya están de alguna forma, pues, como se han amoldado, pues, a la interpretación del autor. Por ejemplo, yo hice mi propio comentario al Salmo 119, y ahí está mi libro que les he comentado, pero también tengo un comentario a toda la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, y lo encuentras en la página de la Fundación Proyecto Esdras. Me tardé casi 3 años, pero ya hice mi propio comentario de toda la Biblia. Ahí está. Sin embargo, cuando estudias un comentario, nada más hay que entender que lo que el autor del comentario diga, o su opinión, finalmente puede ser solo su opinión, porque pues es un trabajo humano, es el resultado de un estudio humano. Así que con esa precaución hay que estudiar un comentario, pero es otra forma de estudiar también la Biblia. Paso número 4. ¿Qué sigue? Marca tu Biblia. Marca el texto. Bueno, vamos a ir manteniendo cerrados los micrófonos, por favor. Marca el texto. La Biblia debe marcarse. La Biblia necesita que la marquemos. No porque ella lo necesita, porque nosotros lo necesitamos. Requerimos marcar las Biblias. Las Biblias no son para tenerlas ahí, todas blanquitas toda la vida. Ay, mi Biblia de hace 20 años no tiene ni una tachadura. Pues qué mal, porque deberías marcarla. Es un libro que hay que estudiar. Hace años desarrollé también, en base a algunos libros que leí, una técnica de coloreado, y donde puedes ver la tablita. Para algunos colores les asigné un tema. Entonces, por ejemplo, para el amarillo asigné los temas de amor y amistad. Verde, todo lo relacionado al mundo espiritual. Ángeles, demonios, exorcismos, espíritus, todo eso. También el Espíritu Santo. Naranja, todo lo que fuera pecado y rectitud. Rosa, todo lo que fuera fe y devoción. Morado, promesas y profecía. Azul, salvación. Y aparte, hice una clasificación de símbolos. Por ejemplo, un asterisco significaría que ese versículo hay que memorizar. Una cruz dibujada significa que ese pasaje habla de la cruz de Cristo. Un círculo con una palabra en círculo, significa que es una palabra clave que debo tener presente. Y un signo de interrogación, pues sí, significa que no entendí nada de ese pasaje. Y eso siempre va a pasar. Va a haber dudas, porque no vamos a poder entender todo. Pero bueno, aquí tienes en la pantalla una imagen de cómo se ve mi primera Biblia de colores. Leí toda la Biblia con esta técnica de coloreado. Recuerdo que me compré estos colores fluorescentes, así de varios colores, como los niños, ¿no? Ahí mis colorcitos siempre. Y plumones también de punto fino. Y entonces, lo que hice fue, pues, estudiarla toda. Me tardé, creo que 4 años en completarla, pero la completé y ahí la tengo. Ya está toda viejita, ya toda antigua, parece manuscrito del Mar Muerto, pero es como una gran satisfacción haber terminado una Biblia totalmente coloreada. Yo te animo, hermano, si tu estudio bíblico es aburrido, tedioso, usa estas técnicas, coloréala, márcala, y a lo mejor dices, es que yo solo la leo en forma digital. Pues también puedes en forma digital colorearla, pero yo lo que te recomiendo, está bien para estudios bíblicos llevar la tablet, el celular, pero para tu estudio personal, yo te recomiendo que siempre tengas una Biblia impresa. Es lo mejor. Y eso que soy ingeniero en sistemas y yo feliz de usar tecnología todo el tiempo, pero no es igual. No es igual sentir las hojas, marcarlas, anotar,
esa experiencia no se logra dándole clic a un celular. Así que recupera tu estudio bíblico impreso. Y el último paso, toma notas. ¿Cómo puedes tomar notas al estudiar la Biblia? Bueno, hay tres tipos de notas. Primero, notas en cuanto a la forma del pasaje. Identifica, por ejemplo, ¿es un pasaje narrativo o es poético? Por ejemplo, los salmos son poesía. O es una parábola, como las parábolas que Jesús contó, ¿no? O es un estilo de literatura apocalíptica, como el libro de Apocalipsis o partes del libro de Daniel. Después, identifica palabras claves en el texto. Por eso te decía la técnica de circular palabras claves, porque hay textos donde te vas a dar cuenta que se repite una palabra varias veces. Y eso es un énfasis intencional del autor. Quiere decir que hay algo que tenemos que poner atención ahí. Los autores de la Biblia no repetían algo solo porque querían molestar a la audiencia, no, lo hacían con un propósito. Y también hazte preguntas acerca del ambiente del pasaje. ¿Cuándo fue escrito este libro? Bueno, para eso usas un diccionario bíblico, por ejemplo. ¿A quién se escribió y por qué se escribió? Antes de empezar a leer un libro de la Biblia, sería bueno que supieras eso. Y una vez que tomas estas notas, la parte más importante de las notas es la aplicación. Y todo eso que estudiaste, bueno, a ti, ¿para qué te sirve? ¿De qué te sirve ese estudio? Puedes tener un cuadernito o ahí sí lo puedes hacer en tu celular, ahí en forma de texto digital, pero escribe, mantén un registro de lo que estás estudiando. Un día te va a servir. Obviamente te va a servir ese mismo día, pero un día va a ser una fuente de información para ayudar a alguien, para convertir a alguien, para dar una clase, no lo sabes. Un día todo ese estudio que hagas va a tener sus frutos. Entonces yo te recomiendo, toma notas. Y el último paso es este: medita y memoriza. Salmo 119:11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:148. En toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. Una gran experiencia es meditar en la Biblia. Meditar en la Biblia es tener ahí lo que es el pasaje, estarlo repasando, estudiando, revisando, pero tú estás profundizando en el pasaje, lo tienes presente, terminas de estudiar y se te queda grabado algo, lo recuerdas durante el día, lo oras en tu tiempo de oración, de esa manera te conectas al pasaje y lo traes todo el día en tu corazón. Hermanos, si hiciéramos esto más seguido, nuestras vidas serían diferentes, créeme, porque la palabra estaría tocándonos todos los días. Pero cuando no lo hacemos, no tenemos herramientas bíblicas para defendernos, para crecer, para enfrentar algo, para luchar, y caemos, fallamos. Entonces, es importante que meditemos y memoricemos, ¿ok? Así que esa es la clase de hoy. Como te dije, son técnicas prácticas de estudio bíblico. Espero que hayan sido útiles para ti. La semana que viene voy a compartirles un nivel un poco más avanzado. Les voy a hablar acerca de cómo hacer un exégesis de un pasaje, cómo sacarle lo más posible a un texto de la Biblia. Vamos a hacer un ejercicio con un texto y vamos a aprender cómo exprimo lo más que puedo un texto. A mí me encanta hacer eso. He desarrollado eso de por años y me gusta, cuando estudio la Biblia me gusta eso, sacar todo lo que pueda de un pasaje, entenderlo profundamente y poderlo compartir también con otros. ¿Ok? Eso sería la clase de esta noche, o bueno, lo que les quería enseñar. Voy a cerrar la grabación y seguimos con la actividad.